El presidente de la Santa Cruz de la calle Cabo, don Jacobo Carmelo Martín Rojas. Querida Junta de Gobierno de la Hermandad, estimado ponente, Monseñor Cristóbal Robledo Rodríguez. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos aquí reunidos para continuar con nuestro ciclo de conferencias formativas que en el año 2006 iniciamos bajo el título de Charlas en la calle Cabo. Concretamente se trata de la primera conferencia organizada durante este curso que empieza 2020-2021 y que celebramos este mes de septiembre, tan significativo para nosotros dentro de los cultos a la Santa Cruz de la Calle. Hoy participaremos de esta nueva conferencia, tras la cual tendremos la oportunidad de establecer un turno de ruego y preguntas a modo de pequeño debate. Esta conferencia que nos ha traído hoy aquí tiene por título El cristiano en la nueva normalidad. Es interesante destacar de este título el entrecomillado en torno a la nueva normalidad, que sin duda es el núcleo principal de esta conferencia. El año 2020 va a pasar a la historia como uno de los más aciagos que nos han tocado vivir, y si tuviese que definirlo emplearía la palabra crisis. El COVID-19 ha dado lugar a una crisis sanitaria a nivel global que ya se ha llevado a más de 30.000 de nuestros compatriotas. También ha sido y es un año de crisis económica. El confinamiento ha supuesto el cierre de muchas empresas y por consiguiente el desempleo y problemas económicos para muchas personas. Nos estamos enfrentando también a una crisis social generalizada, porque esta situación afecta a toda nuestra sociedad en su conjunto, sin distinguir a la gente por motivos de raza, credo, sexo o edad. Todos sufrimos, en mayor o menor medida, esta crisis. Pero también estamos experimentando una crisis moral muy importante, tanto más como la sanitaria o la económica. A diario vemos noticias en las que se denuncian incumplimientos de las recomendaciones que las autoridades sanitarias nos recuerdan una y otra vez. Fiestas y reuniones sin permiso, botellones, reuniones multitudinarias sin atender a la distancia social y seguridad. Y lo más preocupante, el auge de las teorías negacionistas que incluso dudan de la existencia del virus, como si 500.000 de muertos a nivel mundial no fuese una prueba suficiente. Esta crisis moral, de valores o quizás de actitudes de ciudadanía responsable, como algunos sociólogos ya están denunciando, sea quizás lo más preocupante. A veces me da la sensación de vivir en medio de un relativismo moral en el que la opinión personal está por encima de todo y cualquier cosa es vista como un terrible atentado contra mis derechos personales. Como si los derechos de los demás, incluso siendo la mayoría, fuesen menos respetables que los de las minorías que más protestan. Este verano he escuchado proclamar a un gurú del individualismo: tengo derecho a no ponerme la mascarilla porque yo no creo que el COVID sea tan peligroso. Yo no tengo muy claro que es más peligroso, el COVID o la necedad del ser humano. Esta situación que estamos viviendo merece una respuesta por parte de los cristianos. Un posicionamiento serio y fundamentado en nuestras creencias y en nuestra forma de vida cristiana. Sobre todo esto nos va a hablar hoy nuestro pueblo. Hoy nos acompaña alguien que en esta Santa Casa no necesita presentación, puesto que ya es uno más de nuestra familia Bartolo. Nos encontramos con Monseñor Cristóbal Robledo Rodríguez, presbítero de nuestra diócesis, amigo y conocido por todos nosotros, gracias a sus colaboraciones y participación en la vida de nuestra comunidad. De entre todas las personalidades que nos han visitado a lo largo de estos años de charla en la calle Cabo, Monseñor Cristóbal Robledo es recibido con particular cariño. Os voy a ofrecer unos pequeños datos biográficos sobre nuestro querido ponente que nos permitan conocer un poquito más. Nuestro conferenciante nació en La Palma de Condado el 28 de marzo de 1967. Palmerino, hijo de Palmerino, aunque se marchó con toda su familia a Cataluña por motivos de trabajo de sus padres bien pequeños, concretamente a la provincia de Barcelona, en la Llagosta, un municipio en la comarca del Vallès Oriental muy cercana a la ciudad de Barcelona. Es ordenado sacerdote en el año 2001 en la Catedral de Barcelona, la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Santa Cruz y Santa Eugenia. Tras licenciarse en la Pontificia Universidad Gregoriana de Teología, es adscrito a la Secretaría de la Congregación para la Educación Católica en el Vaticano en 2006. Aquí es donde recibe por los servicios prestados la designación honorífica de Monseñor. Tras finalizar su servicio en el Vaticano, retorna a la diócesis de Huelva, donde ha ejercido como profesor de teología en el seminario y director espiritual, donde hoy conserva su labor docente. Cabe citar con anterioridad su servicio como administrador parroquial de la Ciudad del Condado, capellán del convento de las Hermanas de la Cruz de La Palma del Condado,
Condado y confesor de las Oblatas de Huelva. Coautor en la parroquia de San Juan Bautista de la Palma del Condado desde 2011 a 2019. Actualmente desempeña la función de párroco moderador en la parroquia de Santiago Apóstol y María Auxiliadora desde 2019 en la vecina localidad del Bollo del Condado, así como director del Centro Educativo Escuela de Formación Profesional Nuestra Señora de las Mercedes, dependiente de su parroquia. Su excelente formación académica y espiritual hacen de nuestro ponente un reconocido ponente y predicador. Entre otras predicaciones y cultos podemos destacar: Pregonera de la Virgen del Valle en 2008, solemne novena en honor de Nuestra Señora del Valle, patrona de la Palma del Condado, en 2012, solemne novena en honor a la Virgen de Montemayor, patrona de Mover, en 2013, solemne novena en honor de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Paterna del Campo, en 2017. La última vez que tuvimos ocasión de compartir un rato de formación con don Cristóbal fue hace 3 años, casi un día como hoy, el 6 de septiembre de 2017, y aquella conferencia llevaba por título La cruz entre el abandono y la exaltación. Además, ofició el triduo de la fiesta en honor a nuestra amada titular, la Santa Cruz de la calle Cabo, en el año 2017. Y recientemente participó en los ejercicios espirituales para el clero en la Archidiócesis de Santiago de Compostela entre el 8 y el 13 de diciembre de 2017. Sin más, le cedo la palabra a nuestro admirado ponente, seguro y confiado en la certeza de sus reflexiones y palabras delante de nuestra amada titular, la Santa Cruz de la Calle. Solo que lo de Santiago no se pudo dar por mi trabajo en Bollullo, que acababa de llegar y tuve que decirle a los de Santiago de Compostela que no podía y acudir a dar esa tanda de ejercicios. Ha quedado postergada para el futuro, si Dios quiere. Yo quiero empezar ya porque va a ser largo, ya os lo aviso, perdonad, pero es un tema que a mí me ha apasionado, he ido encontrando mucho material, aunque he tenido que hacerlo buscando momentitos de aquí, momentitos de allí, y el tema pues ha dado mucho de sí. Mientras lo iba preparando se siente esa fruición, ese sentido interno de que es un tema importante y del cual no cabe ahorrar palabras. Por eso empiezo ya. El título es Ser cristiano en la nueva normalidad. La nueva normalidad la pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque tiene un tinte irónico. Es una expresión que se está utilizando mucho, eso de la nueva normalidad. Pero para mí, la nueva normalidad no se fundamenta en una norma. Esta nueva normalidad de la que se habla no se fundamenta en una norma que se ajuste a lo que es el ser del hombre, sino que pretende todo lo contrario. Esta nueva normalidad nos pretende ocultar el verdadero ser del hombre. El verdadero ser del hombre y su relación con Dios. En la nueva normalidad no esperéis encontrar que se nos fomente la relación de Dios con el hombre o del hombre con Dios. No la esperéis, porque no se va a dar. En mi opinión nos encontramos en los últimos estadios de un proceso de manipulación, de revolución cultural ya programada desde hace muchas décadas, 3 décadas, 4, por parte de altas esferas del poder económico, con la connivencia, eso sí, y la complicidad de muchas esferas intermedias, de movimientos y de instituciones. Lo que hace unos años empezó a llamarse proceso de globalización, la globalización en el ámbito económico se llama la globalización, pues eso que ya hace unos años empezó a llamar el proceso de globalización en el ámbito económico, pretende ahora alcanzar su culmen con la llamada nueva normalización, cuyo único fin es poner en las manos de unos pocos el absoluto control de la totalidad del pensar, del actuar y, lo que es más grave, del sentir religioso de los hombres. Para todo proceso tiene que haber un organigrama.
Hay un proyecto, pues para realizar el proyecto tiene que haber un organigrama, tiene que haber alguien jerárquicamente establecido para llevar a cabo lo que queremos llevar a cabo. Hay una serie de departamentos que van a ejecutar cada uno de ellos la parte que les pertoca. Todo estará al servicio de este fin último, que es el control. El control del pensamiento de la población, el control de la acción de la población y el control también del sentir religioso, como ya vamos a ver. Todo el engranaje, todo este engranaje al que se le está llamando nueva normalidad y que va a ser el punto culminante de lo que empezó siendo un proceso de globalización, está destinado a anular cualquier tipo de obstáculo que impida la ejecución de este programa. En este sentido, se hace uso de movimientos en apariencia defensores de los derechos y de las libertades, pero que han sido alterados en su ADN. ¿Para qué? Para convertirse en armas a favor del programa de acoso y derribo de un régimen para establecer uno nuevo. Uno nuevo que es absolutamente artificial, maquetado por unos pocos, en función de criterios de tipo económico, de tipo moral, de tipo social. Este programa de acoso y derribe para crear otro régimen, yo considero que es letal, es decir, tiene una capacidad mortal, tanto para el individuo como para la sociedad. Y a este programa se le da el nombre de nueva normalidad. El tema, la expresión no es simplemente de un contexto sanitario. La nueva normalidad no tiene una relación solamente a una cuestión de tipo sanitaria, sino que mi teoría, la teoría de esta conferencia, es que se engloba dentro de otras pretensiones, que van más allá de lo simplemente sanitario. El hecho de utilizar el lenguaje para ocultar la realidad y realidades que son dramáticas no es nuevo, no es nuevo. Es algo que ya planteó un filósofo alemán, Nietzsche, el cual ya apuntó que la manera de acabar con la metafísica, con el ser de las cosas, es cambiarles el lenguaje. ¿Qué es lo que se hace con el aborto? El aborto es denominado interrupción terapéutica, se le ha cambiado el nombre, pero sigue siendo, todos lo sabemos, un asesinato de un niño o de una niña, de un ser que, si se le deja en su proceso natural, acaba siendo una persona. Me decía el otro día mi sobrina, que está embarazada, que al mes y medio, tuvo que hacerse una ecografía y escuchó perfectamente el corazón de la criatura que lleva en su vientre. Mes y medio. Pero es una interrupción terapéutica. La eugenesia, que es acabar con todos aquellos fetos que puedan tener alguna malformación o algún problema, pues solo tienen que nacer los que sean perfectos, los que no tengan ningún problema. Eso se le llama eugenesia. La eutanasia, como veremos más tarde, se dirá que se hace por la dignidad de la persona. Es decir, catalogamos la dignidad de la persona por si es eficaz o no lo es, por si es sana o no lo es. La eugenesia forma parte de esta utilización y manipulación del lenguaje que quiere acabar con la metafísica, con el ser auténtico de las cosas. Las nuevas formas de enlace entre las personas, bueno, pues se le llama matrimonio a lo que no puede ser llamado nunca matrimonio. Nunca. ¿Por qué? Porque esa palabra matrimonio nace en un contexto en el cual se contempla solamente la unión entre un hombre y una mujer. Bueno, pues ahora quiere aplicarse ese concepto y esa palabra, ese término matrimonio, a enlaces que no unen a un hombre con una mujer. Cambiamos el lenguaje.
le damos otra significación, ya está, y cambiamos la realidad. Aparentemente cambiamos la realidad. Es manipulación, manipulación. La clave, por tanto, de esta conferencia es entender que nos encontramos en un mundo que sufre una verdadera pandemia de manipulación. La pandemia es de manipulación. A la nueva normalidad hemos llegado por la vía de la manipulación y la nueva normalidad tiene un único fin: consolidar esos logros, los logros de la manipulación de las últimas décadas, de hacernos ver lo malo, como bueno, y lo bueno como malo. Lo vamos a ir concretando. Primero, manipulación cultural y antropológica. Hemos llegado a la nueva normalidad, lo que pretenden que sea la nueva normalidad social e individual, a través de una manipulación que es cultural y antropológica, es decir, una manipulación de lo que es la cultura y lo que es la visión del hombre, antropológica. La propaganda, financiada por determinados grupos de presión y personajes altamente influyentes, id a Wikipedia y mirad quiénes son los dueños de Microsoft, de Amazon, quién es George Soros, y id a buscar quiénes son todos estos personajes del ámbito normalmente de la informática, que son los que ahora mismo están sacando mayores beneficios de esta situación. Amazon llega a ganar en un día 13.300 millones de euros. En un día. Nuestro país los está perdiendo. España los está perdiendo y Amazon los gana. Una sola persona. Y 47 millones estamos en caída vertiginosa. Mientras una sola persona gana 13.300 millones de euros con toda esta pandemia. Pues toda esta propaganda financiada por estos grupos y personajes de poder de las esferas económicas internacionales han elaborado una antropología de diseño, una visión del hombre diseñada por ellos, con sus intereses, lógicamente. Primer tema de esa manipulación cultural y antropológica, la ideología de género. La ideología de género es una clara manipulación antropológica y cultural. Clara manipulación antropológica y cultural. El Papa Francisco, lo digo y cito al Papa Francisco porque mucha gente cuando hablas de ideología de género y tal, te acaban diciendo, eso lo ha cambiado el Papa Francisco. Bueno, pues empiezo hablando de qué piensa el Papa Francisco sobre la ideología de género. Textos sacados de sus declaraciones. Dicen, primero afirma la peligrosa raíz cultural y nos dice que se trata de un ataque a las diferencias, contra la creación de Dios, contra el hombre y contra la mujer. Se trata de una manipulación que presenta una aparente uniformidad en el género humano, que no hay diferencias entre el hombre y la mujer. Que no las hay, no las hay, pero que causa una real autodestrucción del hombre. Se trata de un proyecto ideológico que no tiene en cuenta la realidad, es decir, la diversidad que hay entre el hombre y la mujer. Que hay diversidad. Aquí no estamos hablando de supremacía, que nadie lo entienda mal. Estamos hablando de diversidad, que se tiene que tener en cuenta, es la pura realidad. Es que yo cuando miro al auditorio distingo entre hombres y mujeres. Yo no veo aquí todo el mismo género, veo distinción de hombres y de mujeres. Es la pura evidencia, es la pura realidad. ¿Qué es la ideología de género? Pues dicha ideología parte de los principios de emancipación fundados en filosofías cuya única pretensión ha sido demoler el método metafísico,
una deconstrucción del realismo filosófico para imponer el concepto de Quer. El concepto de Quer, que es una palabra inglesa, Q-U-E-E-R, Quer, significa lo anómalo, lo anómalo. Y es el concepto clave que está detrás de la ideología de género. Y con este concepto, ¿qué se consigue? Disociar, separar, por una parte sexo y por la otra género, hasta convertir irrelevante. No importa qué sexo eres, no importa que hayas nacido hombre, no importa que hayas nacido mujer, no importa tu físico, no importa, no importa. Lo importante es el concepto que está detrás de Quer. Y que el individuo, puede destruir, deconstruir su realidad, su ser hombre, y construir ser mujer a su antojo. Ser mujer a su antojo. O ser mujer y deconstruye esa realidad ontológica y creacional. Has nacido hombre, has nacido mujer, y ahora pues a través de esta ideología de género pues uno puede pasar a ser hombre, pasar a ser mujer en función de su gusto, en función de lo que a él le apetece. Se postula esa emancipación del yo frente a toda determinación biológica o cultural. La biología no te determina el yo, sino que es el yo el que determina la biología. Es el yo, es el individuo el que determina su biología, aunque no puede, aunque es imposible, como diremos más tarde. Lo que me decía una persona ayer precisamente. Un transexual, si muere y al cabo de unos años le hacen una autopsia o la prueba del carbono 14 o lo que sea, van a ver que era, si nació hombre, hombre, y si era mujer, mujer, por mucho que se haya cambiado su cuerpo, por mucho que haya tenido cirugías, por muchas hormonas que se haya metido. Si se le hace una autopsia, declarará que era lo que nació, no en lo que se convirtió. Y eso por prueba científica. Aludimos a la ciencia para tantas cosas, para argumentar y solidificar nuestro argumento. Pues la ciencia dice, cuando te hace una analítica, que aunque tú te hayas cambiado de sexo, tú eres lo que naciste. La analítica saldrá que eres lo que naciste. Para los partidarios de esta ideología, la naturaleza de los seres personales no se reduce a una esencia biológica. La biología no importa. Es una cuestión de naturaleza cultural. Es, por tanto, una teoría en la que el sexo no es ya un dato originario de nuestra naturaleza, sino que el individuo busca un papel social que resulta separado de lo que es su sexo. El papel social impera por encima de la naturaleza biológica de la persona. Y esto lo decide el sujeto. La biología no lo condiciona, la biología no tiene ninguna determinación, la biología no es un dato originario. Y al deciros la biología, os estoy diciendo la voluntad del Creador, que nos crea hombre o mujer, como ya lo veremos más adelante. Desde este punto de vista, la construcción genérica adquiere una variedad equivalente a las múltiples elecciones vitales que se quieren elegir en el ejercicio de la sexualidad. Es decir, tu género podrá ser tan variado como las diferentes opciones sexuales que tú quieras tener, no en un momento dado, sino a lo largo de tu vida. Es decir, tu género, si un día, pues tú dices, bueno, pues estoy con un hombre y soy hombre, pues tu género dirá, eres homosexual. Si luego resulta que te gusta la mujer, pues eres hetero. Si luego te gustan los dos, eres bisexual. Pero eso puede ir cambiando en función de lo que tú quieras a lo largo de tu vida. Tú puedes pasar por, me parece que están catalogados, no sé si son 12 tipos de género.
Porque puede entrar también, no sé si entra ahora, pero podrá entrar, que tú pues digas que tienes inclinación a hacer el acto sexual con los animales, la zoofilia. Pues eso puede llegar a ser también un género, una identidad sexual, que estaría reconocida por la ideología de género. El trasfondo es claramente hedonista, es decir, el bienestar subjetivo, mi bienestar. Este es el fin último de la praxis humana en la ideología de género y no una de las posibles consecuencias. Es decir, como nos dice un filósofo llamado Robert Spielman, dice: la sensación subjetiva de felicidad no se identifica con una vida lograda. Es decir, que yo me sienta feliz no quiere decir que he realizado mi vida. No quiere decir que he realizado mi vida. Porque ¿creéis que el drogadicto que toma un gramo de coca y que se siente feliz lleva una vida lograda? Que el alcohólico que se ha puesto o se está poniendo hasta arriba de alcohol y se siente en ese punto de felicidad, ¿está llevando a cabo una vida lograda? La sensación subjetiva de felicidad no se identifica con una vida lograda, es decir, una vida de realización plena. Spielman nos dice: para que la vida de un ser racional sea lograda, ha de tener algo que ver con la verdad. Nos sentimos bien cuando obramos bien en el ejercicio de la verdad. Esa es una vida lograda. Cuando yo me siento bien porque he obrado el bien siguiendo la verdad. Eso es una vida lograda. No me siento bien solamente porque me doy el gustazo de aquello que me gusta. Eso no es una vida lograda. Eso no es una vida exitosa. Eso es simplemente hedonismo. Buscas simplemente tu placer, satisfacer tu gusto, satisfacer tu placer. Pero no buscas el bien, no buscas la verdad. El Papa Francisco dice al respecto: esta colonización ideológica, sostenida por países, personas e instituciones influyentes, vacía el fundamento antropológico de la familia. Es decir, tiene claras consecuencias en contra de la familia. Se va a llamar familia lo que no es familia, lo que nunca puede funcionar como familia. Y en consecuencia pone en peligro su composición según el designio del Creador. Y allí luego veremos lo que nos dice el libro del Génesis. Además, sigue diciendo Bergoglio, esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Esto lo dice Amoris Laetitia. Papa Francisco, lo digo para que luego no digan que lo que se ha dicho luego el Papa Francisco lo cambia. Os estoy citando al Papa Francisco. La ideología de género crea una gran confusión al cancelar esa diferencia sexual que es pura biología y que es lo que Dios ha querido para el hombre y para la mujer. En lugar de confrontarse con la misma, parece que se tenga miedo a esa diversidad entre hombre y mujer. Tenemos que afrontar esa diversidad para ver cómo se complementan y cómo al complementarse el hombre y la mujer vuelcan a la sociedad una multitud, un sinfín de riquezas de la cual se nutre nuestra sociedad y las nuevas generaciones.
en una prefacio que el Papa Francisco le hace a un libro del Papa Benedicto, dice que con la ideología de género se niega la certeza profunda de que el hombre existe como varón y como hembra. Y ya está. Como varón y como hembra. No admitir esta diferencia sexual no va a eliminar el problema, sino que lo crea y lo hace irresoluble. Se pierde la guía para saber cómo orientar verdaderamente la relación entre hombre y mujer. El papel en su sociedad actual y su capacidad de complementarse. La pretensión ideológica de que todo es homogéneo, neutro, aparentemente uniforme, no responde a la realidad de la naturaleza, a la realidad natural, ni tampoco responde a la realidad creacional, de lo que Dios ha querido con la creación. El problema aún se hace más acuciante cuando esta ideología se quiere plantear como un pensamiento único, impuesto, incluso en la educación de los niños y de los jóvenes, como está ocurriendo en los centros educativos y en los materiales que están llegando ya prácticamente a nivel de educación primaria. Niños de 6 años, que ya están recibiendo sí o sí impuesto esta ideología que no responde a la realidad cultural y creacional. Alguna posición han de tener los cristianos, o será la de permitir que lo sigan haciendo. De modo que todo el mundo protesta de todo y el cristiano no protesta en contra de la ideología del género. Es para pensarse. En ese sentido, algunos pronunciamientos últimos de la ONU han creado una auténtica preocupación en los medios católicos. En esos documentos, con frecuencia, se hace referencia al hecho de considerar la libertad de religión, de creencia y de objeción de conciencia como algo secundario respecto a otros llamados derechos humanos, entre los cuales se encuentra la ideología de género. Es decir, la libertad de religión, de creencia y de objeción de conciencia se plantea como secundaria ante la ideología de género. Prioritariamente ideología de género, secundariamente tu libertad de religión. Esto es lo que está indicando y apuntando los documentos últimos de la ONU, Organización de Naciones Unidas. Ante eso, el arzobispo Ivan Jurkovic, que es el observador permanente de la Santa Sede ante ese organismo de las Naciones Unidas, tuvo que emitir un desacuerdo de la Santa Sede respecto al informe sobre libertad religiosa y creencia que se presentó el 2 de marzo del 2020 en Ginebra. El arzobispo subrayó la frecuencia con la que ese documento ataca lo que debería defender, que es la libertad de religión. Pues la ataca considerando eso secundario respecto a la ideología de género, que ha pasado a ser el derecho de los derechos. El derecho de los derechos. Podemos decir, para cerrar ese punto, que el tratamiento hormonal y la cirugía jamás operarán un cambio sustancial en la persona. No pueden. Crean en el individuo simplemente movimientos accidentales, secundarios, que cambian el aspecto, pero no te cambian la sustancia. Sigue siendo hombre, sigue siendo mujer. El sujeto permanece el mismo, aunque su cuerpo cambie o se transforme radicalmente. La insatisfacción se sigue manteniendo. ¿Quiénes somos? Y lo que somos es previo a nuestra autoconciencia. Nos viene dado. Antes de que yo tenga autoconciencia de quién soy, ya me viene dado lo que soy. Porque hay un creador que me da lo que yo soy y yo lo recibo como un don. Si ya no recibo como don
mi propia biología, pues entonces, ciertamente, actitud cristiana es muy difícil de comprender que se pueda tener una actitud cristiana. La objetividad de nuestro ser no se puede revertir nunca por la subjetividad que puede llevar a una construcción arbitraria de la identidad sexual y a una pérdida del sentido del fin último que tenemos y que nos lo da nuestro Creador. Cierro el punto de ideología de género. Luego le daremos una respuesta desde el punto de vista de la fe. Otro aspecto de la manipulación antropológica y cultural, la cultura de la muerte, el aborto, eutanasia, eugenesia. Ese término de cultura de la muerte lo utilizó por primera vez San Juan Pablo II. Y, de alguna manera, es un aspecto que cobra una especial gravedad. ¿Por qué? Pues porque tiene una gran similitud con los grandes genocidios que se han producido en los últimos siglos. Cuando se habla del genocidio nazi, se habla de 6 millones de personas. Vamos a hablar 7, vamos a decir 7. ¿Sabes cuántas muertes por aborto hay al año? 1.500.000. ¿Sabéis desde cuándo se está haciendo abortos? Desde hace 30, 40 años por lo menos. Tiro a lo bajo. Multiplicar entonces cuántos millones de niños están siendo matados, asesinados. Multiplicarlo. 40, vamos a poner 40 por redondear, por 1,5 millones al año. Tú hablabas de 500.000 de pandemia. 1,5 millones. ¿No es pandemia el aborto? ¿Se hace algo? ¿Nos ponemos mascarillas contra el aborto? No, ninguna. Nos ponemos otra cosa para el aborto. Mascarilla en otro sitio. Juan Pablo II nos decía pues que tanto la promoción del aborto, de la eutanasia y de la eugenesia son una clara manipulación del sentido de la vida, del sentido de la dignidad de toda vida humana. Todo se presenta siempre como algo terapéutico. Es que el cambio de lenguaje, ¿no? Cambio de lenguaje, pues si me cambian el lenguaje, parece que yo lo comprenderé, lo entenderé de manera más agradable. El asesinato será más suave. Ya, a lo mejor ya no lo tengo tanto como un asesinato, sino como algo más suave, es terapéutico, es por el bien, de todo el mundo. Se presenta como un paso adelante en la sociedad del bienestar. Se llega a hablar cínicamente del sentido de la misericordia. Tenemos misericordia por ese enfermo, pobrecito, vamos a matar, pobrecito. Y del respeto a la libertad de la persona. Es que nos ha pedido que le pongamos la inyección. Es libre. En eso mismo constatamos la manipulación de algunos de los conceptos que deberían de ser pilares de nuestra convivencia. ¿No creéis que nuestra convivencia se merece que vengamos una verdadera libertad, una verdadera misericordia y un verdadero sentido de la dignidad humana? Y que no nos lo manipulen. Yo creo que sí. Esta adulteración ideológica considera la muerte de los seres humanos como un favor. Por eso se justifican actitudes, comportamientos, instituciones, dígase International Planned Parenthood Federation, que es promocionada por un tal Bill Gates. ¿Lo conocéis? Dueño de Microsoft. Tiene 2 o 3 millones de euros nada más. Pues él es el que está detrás, su padre es el fundador de esa asociación que domina y que el aparato del gobierno de Barack Obama y de los Clinton hinchó de millones para que pues institucionalizaran a nivel internacional pues todo este tipo de actitudes de cultura de la muerte, promoción del aborto, de la eutanasia y de la eugenesia. Esta gentecita que luego van de altruistas, luego van cediendo muchos millones, cuando han gastado muchísimos más
en promocionar la cultura de la muerte. El otro es valorado a veces de tal manera que es digno de ser suprimido. Tengo aquí una persona con Alzheimer, lleva 12 años, que se ha hecho un vegetal. Es que es digno de ser suprimido. Es algo grande, ¿no? Algo grande. La dignidad de esa persona con Alzheimer, que está hecha una S en posición fetal, más de una vez uno los ve cuando les va a dar la función de enfermos, es digna de ser suprimida. Digna de ser suprimida. En nombre del progreso. En nombre del progreso. Es un acto altruista, de misericordia. Gran misericordia. La suprimimos y deja de ser un problema. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué actitudes hay detrás? Egoísmo, pragmatismo. Actúo por pragmatismo, es lo más pragmático. Lo que me quita el problema, rápidamente me lo quita, me soluciona rápido. El utilitarismo sentimental, el hedonismo y el materialismo práctico. No veo un alma, veo un cuerpo. Como el cuerpo lo veo hecho polvo, no veo el alma. Es el materialismo práctico. El hombre del nuevo orden mundial, quedaros con esta frase, New World Order, nuevo orden mundial, que esto es el gran programa que lo engloba todo, ha de ser un hombre sano y productivo. Si eres un hombre sano y productivo, entonces tienes todos los derechos del mundo. Y si promueves la ideología del género, ¿eh? Si no eres sano, si no eres productivo, se te recortan los derechos. Se te recortan los derechos. Todo ello con la connivencia de ese organismo que nos está dando lecciones de cómo no afrontar un tema de la pandemia, llamado Organización Mundial de la Salud, que hoy nos dice en blanco, mañana negro. Cambian la versión tantas veces, casi como nosotros nos cambiamos la ropa interior en verano. Al menos deberíamos. La connivencia de la OMS, la connivencia de la ONU, que no solo son permisivos con esa cultura de la muerte, sino que la alientan. Y alientan programas de esterilidad selectiva. Si no, iros a África. Destruyen la familia, fomentan nuevas formas de vivir la sexualidad de la pareja. Cultura de la muerte. Con ello se desconecta, importante, lo que vamos a decir ahora. Se desconecta la libertad de la verdad. Se entiende la libertad simplemente como capacidad de autodeterminación, como si no hubiera nadie anterior a nosotros, es decir, como si no hubiera Dios antes de mi libertad, que es el que me concede la libertad. La misericordia se desliga del bien real de la persona. Se elimina de raíz la razón fundamental de nuestra existencia y el fin último de nuestra vida. El concepto de dignidad simplemente es un concepto de salud o de eficiencia. Tú eres digno si tienes salud o si eres eficiente. La bondad se reduce, a lo que es útil o placentero. Es bueno lo que me es útil o lo que me da placer. No lo que es bueno por esencia, sino lo que me es útil o lo que me da placer. Eso es bueno. Lo que menos me molesta, eso es bueno también. Lo que menos me molesta. La consecuencia es que la dignidad de la persona llega a veces a identificarse con la supresión de la persona. ¿Sabéis lo que dice el cardenal, ya difunto cardenal Carlo Caffarra, doctor en bioética? Cuando el delito es llamado derecho, ya no nos enfrentamos a un simple colapso moral, sino a un verdadero colapso mental. Cuando el delito se considera derecho, el hombre ya no vive un colapso moral, vive un colapso mental. Quiere decir que está al borde
de la desrazón, de la locura. Segunda manipulación. Hemos hablado de la manipulación cultural y manipulación antropológica, ideología de género, cultura de la muerte. Segunda manipulación de esta nueva normalidad, la cognitiva y mediática. ¿Cómo accedemos al conocimiento? Es decir, el tema de la verdad. ¿Cómo accedemos a la verdad? Y hay una manipulación cognitiva y mediática. Estamos en la era de lo que se ha llamado, son nombres que no os van a sonar probablemente, pero que se mueven en el ámbito de la filosofía y en el ámbito, pues, del diálogo intelectual. Nos afectan. Yo sé que hay cosas que no suenan, pero nos afectan y es importante que se hable de ello porque nos afectan de lleno. Estamos en la era de la posverdad y del pensamiento líquido. Vamos a ver tanto una cosa como la otra. ¿Qué es la posverdad? ¿Qué es el pensamiento líquido? Para ver qué es la posverdad, pues vamos a tirar de Wikipedia, a lo cual accedemos todo el mundo casi. ¿Qué dice el portal de Wikipedia? Posverdad o mentira emotiva es un neologismo, una nueva palabra, neologismo, que describe la distorsión deliberada de una realidad, en la que los hechos objetivos tienen menos influencias que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Básicamente, lo importante no es la verdad, sino que tenga apariencia de ser verdad, que nos provoque unas emociones que en apariencia pues nos digan que lo que nos están contando es verdad, pero no es la verdad, sino nos han provocado una serie de emociones que condicionan nuestra forma de concebir la verdad. A eso se le llama la posverdad. Es una manipulación del hombre en su acceso a la verdad, generándole artificialmente una serie de emociones, emotivismo, el sentimentalismo. El sentimentalismo. Ay, pobrecito, pues hay que ayudar a esta gente. Pero no te dicen toda la verdad. Detrás del tema inmigración, aquí me mojo también, detrás del tema inmigración hay mucha cosa que no se nos cuenta. Pero claro, te sacan pues la parte emotiva de la inmigración. Por lo tanto, te meten en la era, en la posverdad, que no es la verdad. Pero claro, hombre, es que me sacan a esta gente. Ay, pobrecito, no tiene nada, tengo que acogerlo aquí. Inmigración al máximo, claro que sí. No te cuentan toda la verdad. No te cuentan la mafia que hay detrás de todo esto. No te cuentan los dineros que hay detrás de todo esto. No te cuentan qué es lo que hay detrás de cuando cruzan la frontera esa gente. Y de cómo la cruzan y para qué la cruzan. Y las consecuencias que se generan a nivel de seguridad social, a nivel de gente que viene desde Marruecos a operarse gratuitamente, incluso pasando por delante tuya, que estás esperando la operación desde hace 4 meses. Estamos en la era de la posverdad. Y en ello los medios de comunicación, televisión, prensa, cine, series televisivas, pues hacen uso habitual de esta técnica. Manejar, manipular la percepción y la creencia de las poblaciones. En las series de televisión, yo por ejemplo me aficioné durante un tiempo a que cuando estaba comiendo veía La que se avecina, que me hacía reír mucho, pero ya dejé de verla porque digo, esto es una manipulación completa, continua y constante de cada vez que salía la señora Beatita, que era la más estúpida de todas. ¿No os estáis dando cuenta que la Beata es la más estúpida y la más hipócrita? ¿No os estáis dando cuenta del mensaje que hay detrás? ¿Y quién es el cura? Un memo superfluo, antipiadoso y un inútil. ¿No estáis viendo el mensaje que hay detrás?
¿No estáis viendo el mensaje? Esa es la posguerra. Generar emociones, generar imagen, un imaginario que no nos habla de la verdad, porque no interesa la verdad, no interesa. Se distorsiona la realidad de manera subliminal, dejando unas sensaciones, estados de opinión y un sentimentalismo que luego es lo que defiende la gente en la calle. Porque si la gente dijera, bueno, es una serie, me río, ya está. No, pero es que la gente luego te sale como si esa serie, de hecho la que se adivina, si os hablo del sumum, que es el Sálvame y el Sálvame Deluxe, pues ya entonces ya arribamos. Porque la gente luego sale a la calle y te sale defendiendo lo que te escuchado en estos programas. Esto ya es patético, patético. Ya es patético. Para echarse a llorar y no acabar de llorar. Y acabar con la sequía de nuestros campos. Bueno, pues se condiciona el acceso a la verdad auténtica. Se deja una estela de desinformación, de falta de veracidad, de confusión, de falsedad, que se apodera de las conciencias de la gente. Se apodera de las conciencias, los inutiliza, los paraliza. Los paraliza. La verdad no se busca, no se pretende, no es un fin. Todo es espectáculo, sensaciones prefabricadas. Ahora aplauda, cartelito, ahora aplaude, bla, 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 bla. Y ustedes ven que aplauden. Pero no ven el del cartelito que dice ahora aplauda. Aunque no tenga ganas, tiene que aplaudir. El sentimentalismo, el emotivismo, el utilitarismo sentimental impera por encima del argumento veraz. La mentira, la intoxicación de la realidad y la manipulación son una auténtica amenaza a la libertad. Posguerra. Ahora, pensamiento líquido. ¿Qué es eso del pensamiento líquido? Lo primero, ¿quién crea este término? Un polaco, un sociólogo polaco que se llama Zygmunt Bauman, hace unos años 70, 80. Y él habla en concreto de modernidad líquida. De ahí se asimila pensamiento líquido. ¿Qué quiere decir eso? Pues es la capacidad de ver las circunstancias desde diferentes perspectivas, adecuándonos a los contextos diversos que se puedan encontrar. ¿Cuál es la dificultad de todo esto? Pues que todo es pasajero, todo es inaprensible, todo está en continua y constante transformación, no hay nada seguro, nada seguro. Todo es según como se quiera mirar, todo es según el contexto, todo es según el momento, todo cambia, nada es fijo. Y cuando nada es fijo, ¿qué ocurre en el hombre? Ansiedad, incertidumbre, duda. Vivimos en la duda continua. Esto no deja de ser un apéndice de lo que se llamaba la filosofía de la sospecha, ya del famoso filósofo danés Kierkegaard, que fomentaba una filosofía de la sospecha, que es el ataque furibundo contra la metafísica. La metafísica nos dice que lo que es, y lo que no es, no es. Nosotros, si queremos tener un diálogo, nos basamos en una lógica de pensamiento. Si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Hablamos, si queremos hablar y tener un diálogo, tenemos que seguir estas normas, que nos la da la lógica y la metafísica. Si no hablamos así, ya pueden ustedes decir, tenemos que dialogar, tenemos que hablar. Sí que no puede haber diálogo. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de la población que no dialoga según una lógica de pensamiento, según una metafísica. Si es que no se puede dialogar. ¿Por qué? Pues porque no se llega al nivel de A igual a B y B igual a C, por lo tanto A igual a C. No se llega a eso. Entonces, ¿qué diálogo se puede tener? ¿A qué conclusiones vamos a llegar? ¿A qué conclusiones? En ese pensamiento líquido donde no hay nada fijo, donde todo está en continuo movimiento, el pantarrey de Heráclito, todo fluye, pues es imposible tener certezas absolutas. ¿Es posible la religión entonces en un mundo así?
nuestra religión que vive de certezas, de dogmas, ¿es posible? No. Lo dogmático se desprecia. Se desprecia. Las verdades y las certezas absolutas se desprecian. Esto es la sociedad líquida. Líquida por eso, porque todo fluye, porque nada es fijo, nada es permanente. ¿Quién paga el plato de esa sociedad líquida? La familia. ¿Por qué? Porque en esa sociedad líquida en donde todo cambia, en donde el hombre está expuesto a continuo cambio, ¿quién se compromete de por vida? ¿Quién se compromete de por vida? Nadie. El amor, ¿cómo es concebido? Como un proyecto de vida que permanecerá en el tiempo. No. El amor es un acto espontáneo, placentero, ocasional. Hoy me gusta esta chica, si a yo le gusto por casualidad, pues adelante. Y le llamo luego amor. Convivo con esa persona 2 años y como todo puede cambiar, pues al segundo año, si he llegado, pues cambia a otra. Y le sigo llamando amor. Y le sigo llamando amor. Sociedad líquida, nada, no hay certezas absolutas, no hay compromisos a largo plazo. En definitiva, hay narcisismo, búsqueda de sí mismo y vacío. Esto es lo que concluye otro filósofo famosísimo francés que se llama Lipovetsky, que tiene un libro que se llama La Era del Vacío. Vamos a la tercera manipulación. Ya hemos hecho antropológica, cultural, cognitiva, mediática y ahora la manipulación religiosa. En la manipulación religiosa hay una serie de parámetros que se utilizan mucho. Religión universal. Pretenden darnos una religión universal. Valores filantrópicos, la filantropía, deísmo. Vamos, luego os defino lo que es el deísmo. Un Dios que está en el origen de todo, pero un Dios que no se revela. Por lo tanto, un Dios con el que no se puede tener experiencia. Porque Él está en el origen de todo, pero luego no se implica aquí en la tierra. Y el inmanentismo, es decir, no hay posibilidad de pues, elevar nuestro espíritu hacia lo que vaya más allá del cuerpo. Si queremos entender esta manipulación religiosa, tenemos que aludir al proyecto de nuevo orden mundial. Y uno de los brazos más potentes de este nuevo orden mundial es un club llamado de Bilderberg. El club de Bilderberg es un club muy ligado a la masonería, según se cree. ¿Y qué se trata? ¿Qué es este club? Bueno, pues es un club que se reúne para celebrar conferencias anualmente en diferentes localizaciones de Europa o del mundo. ¿A quién reúne? A personajes influyentes de todo el mundo en el ámbito económico, político y mediático. Su secretismo y elitismo han generado, como siempre, muchas sospechas de que en su entorno se toman decisiones de alta relevancia que afectan a todo el planeta. Se cree que forman un gobierno mundial alternativo que no rinde cuentas a nadie. En ese orden mundial, la cabeza estarían los más poderosos. La religión no puede plantear ningún tipo de oposición. Para muestra un botón, declaraciones de una tal Hillary Clinton en un encuentro, un congreso proabortista, hace unos años. Dijo, ella es una de estas famosas caras que están a favor del nuevo orden mundial y trabajan para ese nuevo orden mundial. Dice, los códigos culturales profundamente arraigados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. Hasta aquí la mujer, aunque es muy clara, se modera.
pero luego se suelta el pelo. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales, coercitivamente, es decir, haciendo fuerza, para redefinir los dogmas religiosos tradicionales, es decir, que los gobiernos deberían de actuar incluso con violencia, con coacción, contra los dogmas religiosos, injerencia de la política en las religiones tradicionales, en el credo nuestro. Lo justifica en pos de este nuevo orden mundial, a favor de la cultura de la muerte, a favor de la ideología de género, a favor de una ética universal, a favor de una religión universal. El nuevo orden, para implantarse, necesita destruir arraigos culturales y religiosos de la tradición de la humanidad. Este proyecto mundialista, que se pretende imponer en nombre del progreso, haciendo uso de términos muy de moda, como son ecologismo, sostenibilidad, derechos humanos, paz, tolerancia, etc. En este proyecto, que utiliza todas estas grandísimas palabras, que suenan muy bien, que están de moda, en este gran proyecto no caben las creencias profundamente arraigadas, no caben las religiones tradicionales, no caben. Se perseguirán, se están persiguiendo y se perseguirán. Al hablar de esta manipulación religiosa del nuevo orden mundial, tenemos que hablar de una carta que se llama la Carta de la Tierra, que fue promocionada por la ONU, pero que acabó llevándola a cabo una organización que ellos se declaraban independientes, pero que cuando uno ve quiénes hay detrás, dice, pero están bajo el paraguas de la ONU y de toda esta gente, vamos a decir gente, para que no nos pase como al cura de Cantillana, pues gente que está bajo el poder de las altas finanzas, de los Bill Gates, de los George Soros, de los Jeff Bezos y de los Zuckerberg, etcétera, etcétera. Pues esta Carta de la Tierra, ¿qué es? Una declaración de principios éticos fundamentales, una religión universal que nos han diseñado. Ahora la religión ya no es Dios que nos la diseña, nos la diseñan ellos, los del money, y los de la masonería. Una declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible, pacífica en el siglo XXI. La Carta busca inspirar en todos los pueblos un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad compartida, para el bienestar de toda la familia humana, de la gran comunidad de vida y de las futuras generaciones. Si queréis información, la encontráis en la página vitaepax.org. El documento es un auténtico panfleto ecológico pacifista, con pretensiones de elaborar una ética neutra, centrada ¿en dónde? En la preservación de la naturaleza, en la convivencia pacífica de los pueblos, en la justicia social, derechos inalienables de las personas, claro, en esos derechos inalienables no van a estar los derechos a la libertad de religión, y a la libertad de conciencia, y a la libertad de creencia. Se quiere crear un mundo sin Dios, una tierra sin creador, un hombre sin su redentor. La tierra se convierte en el verdadero Dios, Pachamama, porque Dios ha desaparecido de la tierra. Como Dios desaparece de la tierra, ¿quién acaba siendo diosa? La tierra, la naturaleza, el ecologismo. No digo que hay un sano ecologismo, lo hay. Nosotros, el buen cristiano participa de una sana ecología.
pero no magnifica y absolutiza la ecología hasta divinizarla. La visión es que el hombre es capaz de construir y generar, de construirse y autoengendrarse, sin que tenga que rendirle cuentas a nadie, solo al sistema, que es el que impera. Y el sistema está dominado por esos 4, 5, 6, 7. Es una visión claramente panteísta. La naturaleza queda divinizada. El derecho y la justicia no hacen referencia a la ley natural. Es la ideología del llamado progreso sostenible la que impera y la que marca la justicia. Si Dios existe, hay que vivir como si Dios no existiera. Ex Deus non daretur. Como si Dios no existe. Si es que existe, tú tienes que vivir como si no existiera. Su puesto, ¿quién lo toma? La tierra, lo terreno, lo inmanente, lo empírico, lo científico, lo tecnológico, lo pragmático. Terrible. Terrible. En esta manipulación religiosa hay que hablar de ese gran proyecto presentado por José Luis Rodríguez Zapatero que se llamaba Alianza de las Civilizaciones. ¿Qué es lo que pretendía? Pues un acercamiento al mundo musulmán para evitar los actos terroristas sin emplear la fuerza militar. Esta idea que al principio desde Estados Unidos no la acaban de ver claro, luego ya Barack Obama y tal, en el 2006 ya la medio acepta, se pone un poquito en esa vía, en el raíl, pues propone en pos de un falso diálogo de civilizaciones una falsa filantropía. Una falsa filantropía. Lo que pretende es una sustitución de las religiones tradicionales por una ética universal. No existirán. En ese diálogo se tiene que renunciar a la religión en sus dogmas fundamentales. La religión se convierte en una ética laica, además dictada por el sistema, y el sistema dominado por una cierta ideología concreta que beneficia económicamente a unos grupos elitistas concretos. Todo esto, pues, avalado por instituciones con el prestigio de la UNESCO, por ejemplo. El prestigio de la UNESCO, el organismo de la ONU para la cultura. Todo esto avalado por el famoso Foro de Davos, donde se reúnen también los países más ricos. Y todo esto también avalado por una institución, nombre inglés, White Fund for Nature, que es uno de los arquetipos del panteísmo ecologista mundial. ¿Quién es el líder de esta última asociación o fundación? Felipe de Edimburgo. ¿Quién es Felipe de Edimburgo? Pues un conocidísimo adversario del catolicismo. Todo esto nos lleva a un escenario que fue ya profetizado por George Orwell en su libro 1984, en el cual él planteaba un gran ojo que controlaba a todos, diciendo lo que está bien y lo que está mal. O si queréis, nos podemos referir a algo más conocido y filmográfico como El lado oscuro, protagonizado por Darth Vader en La Guerra de las Galaxias. Es hora de buscar cómo desmontar todo esto. Y yo me inspiro en el diálogo de Jesús con el demonio en el desierto. ¿Cómo contrarresta Jesús las invectivas del demonio? Las manipulaciones del demonio. ¿Cómo las contrarresta? Con la palabra de Dios. Pero una palabra no deformada, sino una palabra veraz, auténtica, tomada en su auténtico sentido, interpretada desde Dios. ¿Cuál es la respuesta? Entre el bloque. ¿Cuál es la respuesta cristiana a esta situación? Como criterio general tomo unas palabras de San Gregorio Magno, que las leíamos no hace muchos días en la liturgia de las horas. Decía San Gregorio Magno:
Los santos varones, al hallarse involucrados en el combate de las tribulaciones, teniendo que soportar al mismo tiempo a los que atacan y a los que intentan seducirlos, se defienden de los primeros con el escudo de su paciencia, atacan a los segundos arrojándoles los dardos de su doctrina y se ejercitan en una y otra clase de lucha con admirable fortaleza de espíritu, en cuanto que por dentro oponen una sabia enseñanza a las doctrinas desviadas y por fuera desdeñan sin temor las cosas adversas. A unos corrigen con su doctrina, a otros superan con su paciencia. Ese es el criterio general del cristiano ante la situación a la cual nos estamos enfrentando y nos enfrentaremos. Y ahora, punto por punto, vamos a ir intentando rebatir, diciendo cómo vivimos como cristianos la manipulación antropológica y cultural. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Pues nos dice que contra esa manipulación antropológica y cultural no hay posición neutra. Bueno, déjalos, no pasa nada, son así, esto es así, no hacen daño, ya lo veremos, no hacen daño. No hay neutralidad, no existe la neutralidad. El relato de la creación afirma la distinción entre el hombre y la mujer, y al mismo tiempo que somos complementarios, y que esa complementariedad es riqueza, que revierte en la familia y en la sociedad, y en las nuevas generaciones. El relato de Génesis 2, 2, 3, posterior al de la creación, nos presenta el diálogo de Eva con la serpiente y nos deja una enseñanza magnífica. ¿Qué ocurre? La mujer es seducida porque se le induce a pensar que no puede ser libre dentro de la verdad de la creación, que lo que le ha dicho el Señor, la verdad del Señor, le impide la libertad. Así se le seduce a él. En ese contexto de la duda que se le crea a Eva, aparece el tema de la muerte. La vida ya no es fruto de la conexión entre la libertad y la verdad, sino que es el fruto de la independencia total para el conocimiento del bien y del mal. La libertad para Eva es independencia para el bien y el mal. No es la conexión de la libertad con la verdad de la creación. Si Dios te ha creado así, Eva, confórmate, Eva. No te dejes seducir, Eva, por el que te dice que tu libertad es independencia respecto a tu Creador. Si Dios te ha creado hombre y te ha creado mujer, confórmate porque te ha creado hombre y mujer. Y esa es tu verdad. Y tu libertad se tiene que guardar siempre en conexión con tu verdad, con la verdad de tu creación. De aquí aprendemos que la libertad no debe ser concebida como una lucha contra una fuerza enemiga llamada Dios, sino como una respuesta amorosa al don del Creador, a la verdad sobre el hombre y la mujer. Somos imago de Él, imagen de Dios, y solo afirmando esta dependencia y subordinación que tenemos del hombre hacia Dios, se llega a la verdad de nosotros mismos. Solo si entendemos el relato de la creación, se entiende que nuestra sexualidad cobra sentido en el contexto de un amor destinado a la procreación, en analogía a la Trinidad. Dios es amor, decimos, ¿no? Dios es amor. El amor que se tiene entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se desborda hacia la creación. Por eso surge la creación, porque hay un desbordamiento del amor de Dios. El amor divino es el modelo, el paradigma de lo que ha de ser el amor complementario entre hombre y mujer, que es para la procreación.
para dar vida. Por eso el hombre se hace procreador, porque se hace colaborador del Creador, continuador de ese amor divino que es originante de la vida. El Nuevo Testamento, San Pablo, nos dice que el hombre está compuesto de cuerpo y de alma. El cuerpo no es simplemente una realidad despreciable, sino lo que le da unidad al ser del hombre. El hombre le da unidad al ser del hombre. Y por eso se distingue entre el hombre encerrado en sí mismo, que se busca a sí mismo, hombre carnal, y el hombre que busca ser movido por el Espíritu de Dios, que busca ser movido por Cristo. Pablo le llama el hombre espiritual. Se distingue entre hombre carnal, el hombre egoísta, hedonista, que busca simplemente sus placeres, y el hombre espiritual, que busca ser movido por Dios, por Cristo. La respuesta a la cultura de la muerte nos llega del libro de la sabiduría. Nos dice: Dios no hizo la muerte, ni se alegra en la perdición de los mortales. Jesús nos dice que ha venido para traer vida y vida abundante. Juan, capítulo 10, versículo 10. El Espíritu, decimos que es Señor y dador de vida. Todo ello se contrapone la obra del Padre, que nos envía a Cristo como vida, de Cristo que nos quiere dar vida abundante, y del Espíritu que es Señor y dador de vida. Todo esto se contrapone a la obra del diablo. ¿Qué nos trae el diablo? Confusión y muerte. Confusión y muerte. Envidia, seducción para llevarnos a la muerte. Al decir que Dios es amor, decimos que Dios es vida. El amor es antítesis a la muerte. El amor es antítesis a la muerte. En lugar de una cultura de muerte, estamos llamados a crear una cultura del amor, una cultura de la vida, que es lo que nos decía Juan Pablo II. San Pablo nos habla hoy con las mismas palabras que hablaba a los Gálatas. Nos exhorta a no perder la libertad y a convertirnos en siervos unos de otros por el amor, para servir a una persona que es a lo que estamos llamados. Yo tengo que saber quién es esa persona, qué es esa persona, su condición de criatura, su condición de prójimo, su condición de hermano. Si no sé quién es esa criatura, no puedo hacerle el bien. Si pierdo la noción de dónde viene esa criatura, que viene de Dios, que Dios está detrás de su existencia, pues no puedo ayudarla, porque estoy obviando, negando su realidad más fundamental, que viene de Dios, que procede de Dios. Por eso, el discurso del cristiano ante esa manipulación tiene que ser la santidad. Contra el imperio del hedonismo, en la búsqueda de lo placentero, tenemos que predicar la santidad como realización máxima del hombre, que es donación total de la existencia hacia el otro. Sed santos como vuestro Padre del cielo es santo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Esto es justamente lo contrario al hedonismo predominante en nuestra sociedad, a la satisfacción propia, a lo placentero y a la búsqueda simplemente del gusto. Es que me gusta. Es que no es el gusto. Lo que tenemos que buscar es la donación de nuestra vida al otro. En la carta a los Filipenses, Pablo nos indica un camino para llegar a esa santidad. Cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de íntegro, de amable y de encomiable, todo lo que sea virtuoso y digno de alabanza, tenedlo en estima. Filipenses 4, versículo 8. Para combatir la manipulación religiosa, el deísmo, hablábamos del deísmo. En el mejor de los casos, esta manipulación de las últimas décadas
que quiere hacerse ahora nueva normalidad, nos plantea en torno a Dios la idea del deísmo, que supone que Dios es creador, pero está absolutamente alejado de los hombres. Dios está en el origen del mundo, pero no actúa providencialmente, ni se ha revelado en la historia. Si no se ha revelado, no puede haber experiencia de Dios. Si Dios está allí y no ha bajado aquí, ¿cómo haces experiencia de Dios? Si Él no se ha implicado con los hombres, ¿cómo se hace experiencia de Dios? No hay experiencia de Dios. Si no hay experiencia de Dios, ¿hay religión? No hay religión. Porque la religio es religar. Religar. De ahí viene religión. ¿Religar quién? El Dios con hombre y el hombre con Dios. Los actos de religión pretenden unir lo humano y lo divino y lo humano. Si Dios no se ha revelado, Dios está allí y el mundo funciona por su cuenta. Eso se llama deísmo. Deísmo. Los salmos desmontan absolutamente esa teoría. Fijaos lo que nos dice el Papa San Pío X en un documento de inicios del siglo XX que se llama Divino Afflatum, que es sobre la Sagrada Escritura, y en concreto en alusión a los salmos. Dice: ya desde los orígenes de la Iglesia sirvieron admirablemente para fomentar la piedad de los fieles, que ofrecían continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. Los salmos tienen, además, una eficacia especial para suscitar en las almas el deseo de todas las virtudes. Se cita a las confesiones de San Agustín, que decía: a medida de que aquellas voces, los salmos, se infiltraban en mis oídos, la verdad se iba haciendo más clara en mi interior y me sentía inflamado de piedad y corrían lágrimas que me hacían mucho bien. La sed de Dios que nos indican los salmos y que nos fomentan los salmos, la sed de Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Dios no está ahí arriba. Y aquí estamos nosotros gestionando nuestra vida, nuestra sociedad y nuestro orden mundial a nuestro antojo, o mejor, siguiendo los antojos de los que nos están dominando y manipulando por la televisión y dándonos ideologías absolutamente fuera de la realidad. Dios está en nuestro corazón. Tenemos sed de Dios, como busca la cierva corrientes de agua. Es mi alma que busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra agostada, seca, sin agua. Decimos en los salmos. Este Dios ha entrado en la vida de los hombres, se ha comunicado a los hombres, les ha hecho sentir una experiencia de un amor sin igual, les ha hecho sentir su consuelo. Nos lo dicen los profetas, nos lo decía el Evangelio de este domingo, la primera lectura de este domingo, libro de Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Tus palabras eran un gozo para mí, las delicias de mi corazón, sigue diciendo Jeremías en el capítulo 15. Todo el Antiguo Testamento señala las proezas que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Fundación del pueblo de Israel, elección para ser luz de las naciones, el castigo por su infidelidad, la piedad del Señor que se conmueve de su pueblo y le ofrece su perdón y le eleva en las promesas. Este es un Dios que se relaciona con los hombres, que no es un deísmo en el que vivimos, es un Dios implicado en la historia. La Virgen María, en su cántico del Magnificat, resume las acciones maravillosas de Dios. Protegió a Israel, su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Esta es la imagen verdadera de Dios. Este es el Dios
que se ha inclinado siempre sobre su creación y sus criaturas, y que en la plenitud de los tiempos se inclina encarnándose el Verbo eterno de Dios, y siendo para nosotros el Dios con nosotros, el Emmanuel. En cuanto a esa religión universal, ética universal, promulgada por la ONU, por esa Carta de la Tierra, por la Alianza de las Civilizaciones, por el Nuevo Orden Mundial, hay un escritor inglés, en este caso, Chesterton, que en su libro El hombre eterno dice lo siguiente. Fijaos la fineza con la que analiza y con la que critica con toda ironía a esta pretensión. Chesterton, estamos hablando, si yo no recuerdo mal, de principios del siglo XX, me parece, desde principios del siglo XX. Él era periodista anglicano que se convirtió al catolicismo, y escritor. Dice, ya en aquella época, en los días de mi juventud, el término religión de la humanidad era un término que se aplicaba normalmente a la filosofía de Comte. La filosofía de Comte es una filosofía puramente empirista. Solo cree en lo material, en lo empírico, en lo que se ve. Teoría defendida por ciertos racionalistas que adoraban la colectividad de los hombres como si se tratara de un ser supremo. Ya por entonces comenté que había algo raro en su desdén y rechazo de la doctrina de la Trinidad, que adquiría los tonos de una contradicción mística de carácter maníaco. Y dice, curiosamente, al mismo tiempo que rechazaban la Trinidad, invitaban a adorar una deidad compuesta por cientos de millones de personas en un solo Dios, sin confusión de personas, sin división de sustancia. Es decir, mientras se rechaza el dogma de la Trinidad, porque se dice, ¿cómo puede ser esto de tres personas en un solo Dios? Se propugna una ética universal y planetaria en la que resulta que cientos de millones de personas, de toda cultura, de toda idea, de todo consideramiento, constituyen un solo Dios. ¿No es extraño? Es extraño. Y este hombre, Chesterton, se da cuenta a principios del siglo XX. El padre Sanahúja, que es un sacerdote argentino de la prelatura del Opus Dei, es un especialista en este tema y nos dice: es imposible que sin Dios se pueda edificar una ética sólida. La ética hace referencia a unos principios trascendentes y esos principios solo pueden provenir de Dios. Hay intentos de edificar éticas laicas, pero todos estos proyectos están al servicio de ideologías neopaganas. Son fácilmente rebatibles, aunque con el apoyo de los medios de comunicación parezcan imponerse, terminan por caer dejando un tendal de personas desvalidas a la deriva que buscan creer en algo. ¿Sabéis a qué se parece esta pretensión de ética universal, de religión universal? A ver si alguien se acuerda de un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Qué se quiso construir en el Antiguo Testamento para llegar al cielo? Ahí está. Pues el episodio de la Torre de Babel es uno de esos ejemplos más sensibles que nos deja la Biblia, para entender que el hombre se aboca a la confusión y al desastre cuando pretende la soberbia de llegar a la cúspide del cielo sin contar con Dios. Lo encontráis en Génesis 11, del versículo 1 al 9. Aprovecharon, si os leéis ese pasaje, se dice, todos tenían una sola lengua. Pues aprovecharon su unidad, formaban un solo pueblo, hablaban una sola lengua, para desafiar a Dios, que es lo que se pretende ahora. Globalización
para desafiar a Dios, edificar una ciudad global, ¿no? Y una torre, la tecnología, la ciencia, que llegará a la cúspide del cielo. ¿Cuál es el resultado de Babel? Confusión, discordia, dispersión. Jesús lo dirá claramente: sin mí no podéis nada. Juan 15:5. Y el Espíritu Santo, después de Pentecostés, obrará en los apóstoles la gracia, y aquí porque actúa Dios, la gracia de hablar en todas las lenguas las grandezas del Señor. Cuando el hombre se deja fecundar por Dios, es capaz de hablar un lenguaje que se puede entender en todos los sitios. ¿Y qué es el lenguaje de las maravillas de Dios? El lenguaje que habla nuestra Madre Santísima, la Virgen. Esa idea de no mirar al cielo, sino centrar la mirada en la tierra, no es de ahora. No es de ahora, ahora se está retomando. Es y ha sido una constante la pretensión de crear un hombre nuevo y una tierra nueva, a modo humano, porque es a modo humano, no a modo divino, sino a modo humano. ¿Quién empieza con todo esto? Pues Nietzsche, el que hablábamos por antes. Nietzsche decía: hermanos, permaneced fieles a la tierra. Este filósofo, ¿a qué invita? A no perder el tiempo mirando a Dios, a lo divino, sino a disfrutar de la tierra y esperar solo lo que la tierra nos ofrece. Bertolt Brecht, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, escritor, gran exponente del teatro del absurdo, dramaturgo, poeta alemán, famoso en el ámbito del teatro del absurdo, que marcó época, que decía: dejemos el cielo para los pájaros. Y Albert Camus, un filósofo existencialista francés, decía, dándole la vuelta a la tortilla, las palabras del Señor que decía: mi reino no es de este mundo, ¿no? Decía Jesús. ¿Sabéis lo que decía Albert Camus? Mi reino es de este mundo. De esta forma se pretende obtener de este mundo lo que solo la eternidad nos puede ofrecer, lo que solo Dios nos puede ofrecer. No es posible conseguir lo eterno si Dios, que es lo eterno, no se hace hombre, no se hace eterno. Los patriarcas ya nos invitan también con sus palabras a no dejar que nuestra religión se oriente hacia la idolatría, a que nos planten la imagen de otros dioses que quieran sustituir la imagen del Dios único, el ecologismo, el progreso sostenible, contenedores de 27.000 colores que ya uno no sabe a dónde se tiene que ir, con qué bolsa tengo que ir, a qué contenedor le tengo que echar esto. Porque que está todo muy bien, lo digo un poco exagerando en la ironía, no digo que esté mal, pero quiero decir que es que ya gastamos más tiempo en eso que en leernos el Evangelio de cada día. Los patriarcas continuamente incitan al pueblo de Israel a que Dios es solo uno y que las cosas creadas no pueden ser divinizadas. El panteísmo ecologista diviniza todo lo creado. Ese es el problema. No se trata de que tengamos que defender ciertamente la vida de nuestros bosques y preservarlos, y de nuestros lagos y de nuestros ríos, evidentemente, pero que hagamos de eso una religión, un dogma, que esté por encima de todas las cosas. Eso crea un problema, porque nos crea la idolatría. Resulta que mi perro es ya más importante que ir a misa. O tener un hijo
pasa en segundo plano, porque lo fundamental es que tenga mascota. Y no 1, 2, 3, 4, si es. Esto ya empieza a ser absurdo. Los patriarcas nos dicen: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4, el Shema Israel. No seguiréis a otros dioses, de los dioses de los pueblos que os rodeen, porque el Señor vuestro Dios es un Dios celoso, está en medio de ti. También San Pablo dedica palabras en este sentido, que podéis encontrar en Colosenses, en el primer capítulo, versículos 15 y 16, incitaciones a no divinizar a los astros y a las cosas creadas. Los profetas nos invitan a la fidelidad a la alianza. Tanto los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, como los profetas menores, Amós, Oseas. Se nos invita a la conversión y a la penitencia. Acordaos de Jonás predicando a los ninivitas: si no os convertís, la ciudad quedará arrasada. Y los ninivitas se convirtieron. El Señor nos está invitando a la conversión, porque vamos por mal camino, vamos por muy mal camino, Es que lo que está pasando simplemente por pura casualidad, que no está Dios detrás, Yo creo fervientemente que Dios está detrás y nos está dejando un mensaje. Otra cosa es que lo captemos o no. Decían que todo eso estaba provocando que dentro de las casas se estaban creando iglesias domésticas. Yo ahora ya dudo mucho de eso. Lo dudo mucho. Ha sido pasajero esta sociedad líquida que hablábamos antes. Contra la manipulación cognitiva y mediática. Ya he acabado con los factores que pueden ayudarnos a rebatir la manipulación religiosa. Pues contra esa posverdad se nos invita a creer en la verdad. Los libros sapienciales nos hablan de la sabiduría, y esa sabiduría se ha hecho carne, y esa sabiduría es Jesucristo. Él se viene a presentar como la verdad plena. Fijaos, hay dos personajes del Nuevo Testamento que nos ayudan a entender lo que es el engaño de la posverdad del que hemos hablado: Herodes y Pilatos. Herodes, ¿por quién es combatido? Por Juan el Bautista. Por Juan el Bautista. ¿Qué se dice de Juan? Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. ¿Quién es testigo de la luz? Nos dice Benedicto XVI. Jesucristo es la verdad hecha persona, que atrae hacia sí al mundo. La luz irradiada por Jesús es resplandor de verdad. Cualquier otra verdad es un fragmento de la verdad que es Él y que a Él remite. Jesús se nos ofrece como la verdad. Jesús es esa estrella polar de la libertad humana, porque es el que nos permite el conocimiento de la verdad. Por lo tanto, Herodes, contrarrestado por la luz que es el portador de la luz, que es San Juan Bautista, predecesor de la luz que es Cristo, nos ayuda a ver el engaño de la posverdad. Y el otro es Pilato. Pilato con su pregunta: ¿y qué es la verdad? Está poniéndole voz a lo que es el pensamiento de cada uno, de la mayoría de las poblaciones y la mayoría de la gente. Porque le dice: bueno, la verdad, ¿y qué es la verdad? Cada uno tiene su verdad. Cada uno no tiene su verdad. Cada uno no tiene su verdad. Hay una verdad. Cada uno participamos en un grado máximo o mínimo de la verdad. Máximo o mínimo de la verdad. Pero la verdad es una. Y la verdad es revelado por Jesucristo, nuestro Señor.
ese efecto que crea la post-verdad, el emotivismo, el sentimentalismo, el subjetivismo, nos lo rebate San Pablo al decir que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, no solo emoción, no solo sentimiento, somos espíritu, alma y cuerpo. Y hay que tener en cuenta todo eso, para no dejarnos llevar solamente por el gusto, por lo que a mí me gusta, por lo placentero, por el hedonismo. El subjetivismo moral, pues de nuevo aquí encontramos que lo bueno y lo malo se reduce a nuestras actitudes y opiniones personales. Lo has dicho tú en la presentación, Ignacio. Se escucha frecuentemente de eso de yo no hago nada malo, yo no le hago daño a nadie. Y con eso ya nos hemos situado en el campo de la licitud moral. Eso no es así. Eso no es así. No se tiene en cuenta que la conducta moral se basa en una comprensión de la naturaleza humana, según Dios la ha creado, no según nuestros sentimientos. De nuevo, el fundamento de la moral está en Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Dios ha creado, en cómo lo ha creado y en el fin para el que ha creado las cosas. Solo de ahí sale una auténtica moral, no de lo que yo opino, yo siento, a mí me gusta. No le hago nada daño a nadie, vamos a ver, pero ¿eso está dentro de la voluntad de Dios, sí o no? ¿Dentro de la naturaleza, sí o no? Porque el subjetivismo lo que acaba creando es mayor intolerancia, nuevas formas de intolerancia. Por último, contra el pensamiento líquido, pues tenemos las palabras que nos deja la carta a los Hebreos. Recuerda que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. El autor de la carta a los Hebreos sigue la línea de las palabras de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y San Pedro se hace voz de todos nosotros en el Evangelio de San Juan diciendo a Jesús: ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Concluyo esta larga exposición y perdonadme. No se podrá vivir, según creo, la nueva normalidad sin la Eucaristía, sin la palabra de Dios, sin la participación activa en la vida sacramental, sin el contacto no solo individual, sino eclesial con nuestro Dios. Las fórmulas creativas que se han ofrecido no pasan de ser recursos extraordinarios que no pueden ni deben convertirse en la nueva norma. El cristiano solo vive la normalidad cuando profesa y transmite, es decir, cuando da testimonio, cuando celebra, es decir, cuando vive la liturgia, y cuando actúa, es decir, cuando obra la caridad de su fe. La televisión nunca sustituirá a la casa de Dios. La comunión espiritual nunca se pondrá a la altura de la comunión sacramental. El examen de conciencia siempre será una de las fases que se culminan en la confesión. Las redes sociales son solo un instrumento de difusión de la fe, pero nunca sustituirá el testimonio de fe y de caridad del cristiano a pie de tierra. Lo virtual no puede sustituir a la realidad de cada individuo. Por eso quiero concluir con la oración colecta de hace 2 domingos, que creo que resume bien el sentido que he querido dar a esta charla y los contenidos que os he querido transmitir. Dice esa oración colecta: oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo
el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Vosotros tenéis por lema que la Santa Cruz de la calle Cabo es la alegría del pueblo, pues el camino para vivir la nueva normalidad es vivir la alegría de la cruz de Jesucristo, la que Él a cada uno de nosotros nos ha querido poner sobre los hombros y que no debemos rechazar en ningún